El episodio no emitido, Fondo de Bikini Zero. Narrado por alguien que trabajó en Nickelodeon entre 2005 y 2007. Nunca debí abrir ese archivo. Durante mi tiempo como pasante en los estudios de Nickelodeon en Burbank, uno de mis trabajos era revisar archivos antiguos del servidor de producción para la remasterización de los episodios clásicos de Bob Esponja. Una noche de otoño de 2006, encontré una carpeta con el nombre FB0/prohibido. Pensé que era una copia corrupta o descartada. La abrí sin pensar dos veces. Dentro, había un solo archivo de video. BikiniBottom/0/final/v3.mov. Lo abrí. El archivo parecía un episodio inédito, pero desde el primer segundo supe que algo no estaba bien. No había música, solo el sonido del mar, pero muy lento, como si estuviera distorsionado o bajo el agua real. La voz del narrador no apareció. La cámara se acercaba lentamente a una versión distorsionada de Fondo de Bikini. Las casas estaban hechas polvo. No había nadie. Cuando la cámara entró en la piña de Bob Esponja, estaba todo oscuro. Solo se escuchaba su respiración, y algo más, llanto. Pero no era caricaturesco, era llanto humano, desesperado, como de alguien que no puede más. Estaba sentado frente a un espejo roto, mirándose sin moverse. Tenía la esponja agrietada, su ropa sucia y rota, y los ojos, completamente negros. De repente, empezó a reír. Una risa seca, entrecortada, que parecía grabada desde un lugar muy lejano. En el fondo, se escuchaban voces. No eran personajes de la serie. Eran frases repetidas, pero imposibles de entender. Como si estuvieran en reversa. Bob se levantó y caminó hasta su puerta. La cámara lo seguía con un movimiento flotante y antinatural. Al salir, la ciudad estaba destruida. No había nadie. Pasó frente a la casa de Calamardo. La puerta estaba abierta, y colgando del techo, algo se balanceaba. El episodio no cortó, no censuró, no desenfocó, solo mostró, y la música, era un solo tono agudo que no paraba de subir. La pantalla se quedó negra durante 12 segundos. Y luego apareció una imagen. Solo una. Era un frame real, una fotografía de alguien parado frente a una pantalla de edición, mirando fijamente la escena que yo acababa de ver. Esa persona, era yo. Usaba la misma ropa que tenía puesta ese día. Misma silla, mismo ángulo. Como si alguien me estuviera grabando, desde dentro del archivo. El episodio terminó ahí, pero cuando quise cerrar el archivo, no se cerró, y el nombre del archivo cambió solo. BikiniBottom/1/comienza.mov. Desde esa noche, cada vez que dejo mi computadora encendida, el archivo se ejecuta solo a las 3:33 de la mañana. Y cada vez hay un segundo más de metraje. Un segundo donde Bob se acerca más. A la cámara, a mí. Desde que abrí ese archivo maldito, las cosas no han vuelto a ser normales. Cada noche a las 3:33 de la mañana, el archivo se ejecuta solo, y cada vez contiene un segundo más de metraje. Y Bob, ya no está solo. Anoche, algo cambió. El archivo apareció con un nuevo nombre. BikiniBottom/1/inicia.avi. No era .mov, como el anterior. Y lo más raro, tenía fecha de modificación dentro de 3 días, como si aún no existiera. Pero ya estuviera aquí. No quise abrirlo, pero algo en mí lo obligó. Lo abrí. El mar, ya no es azul. La primera imagen fue un fondo submarino completamente negro. Ni burbujas, ni vida marina. Solo silencio. Silencio real. El tipo de silencio que presiona el pecho, que hace doler los oídos. De pronto, Bob aparece. Pero ahora viste de blanco. Su piel, si así se le puede llamar, parece completamente lisa, como si estuviera hecha de cera derretida. Sus ojos siguen negros, pero ahora sangran por los bordes. La cámara se le acerca mientras él murmura algo. Yo no quería recordar esto. Entonces, sin transición, aparece la escuela de manejo de la señora Bob, pero está quemada. Las paredes derretidas. No hay puertas. Bob está parado frente a ella. Y detrás, algo se mueve, muy lentamente. Calamardo, aún está vivo. Una figura camina por el fondo. Su silueta es inconfundible. Es Calamardo, pero camina arrastrando los pies, como un cadáver seco. Cuando se gira hacia la cámara, su rostro no tiene boca. Solo un agujero abierto, como un grito congelado. Bob lo mira, no dice nada, solo se arrodilla y empieza a escuchar. Del agujero en la cara de Calamardo sale un sonido. Pero no es una voz. Es un archivo, MP3. El sistema intentó descargarlo. Mi computadora abrió sola el reproductor y lo reprodujo. Era una grabación real, yo hablando con mi madre. Una conversación que tuve cuando tenía 9 años. Estaba grabada con ruido de fondo, como si alguien me hubiese espiado por años. Casi tiré la laptop al suelo. La pantalla muestra un símbolo. Un círculo rojo con una cruz negra al centro. Luego, se carga una lista de archivos internos.
archivos de mi propio sistema, mis carpetas, mis fotos, mis contraseñas guardadas. Todo en pantalla, como parte de la animación. Y de fondo, Bob ya no estaba. Ahora era yo en la pantalla. Misma ropa, mismo escritorio, pero con los ojos completamente negros. El archivo se cerró solo con un parpadeo final. Pronto entenderás. Fondo de bikini no está bajo el agua. Está bajo ti. Desde esa noche, cada vez que paso frente al espejo, por un microsegundo, me veo con los ojos negros. Y mi computadora ya no tiene papelera de reciclaje. En su lugar hay un icono nuevo, una piña. Si paso el cursor sobre ella, aparece un texto. ¿Quieres ir más profundo? No dormí esa noche. Después de que la carpeta cambió su icono a una piña, traté de eliminarla. No pude. Intenté apagar la computadora. No se apagó. Y cuando desconecté todo, la pantalla siguió encendida. Negra, pero encendida. A las 3:33 de la mañana en punto, sin que hiciera nada, el archivo se ejecutó. Fondo de bikini /2, oculto. Lo extraño es que esta vez no era un video. Era un entorno en primera persona. Yo podía controlarlo. Era un juego, pero no de los que descargas. Todo comenzó con una habitación sin puertas. Solo una ventana. Al mirar por ella, vi el fondo del mar. O al menos, eso creí. Una luz rojiza lo cubría todo. A lo lejos, se veía una silueta caminando hacia mí, muy lentamente. Tenía la forma de Bob Esponja, pero su cuerpo era humano. Demasiado humano. Mientras se acercaba, el entorno empezó a descomponerse. El fondo marino se fragmentó en formas geométricas negras y rojas. Y al fondo, flotando en el vacío, apareció una frase gigantesca, escrita con los colores del logo de Nickelodeon. Esto no es una caricatura. Esto fue un experimento, una simulación de emociones infantiles. El juego empezó a mostrar pantallas rápidas, como flashes, recortes reales de notas médicas, análisis neurológicos, pruebas con infantes. Todas las imágenes tenían algo en común. Niños viendo televisión, niños mirando Bob Esponja. De fondo, se escuchaba un eco que repetía: ¿qué tan profundo puede llegar un recuerdo si lo siembras temprano? La voz no venía de la computadora. Venía detrás de mí. Me vi a mí mismo, en los episodios. Volví al video. Ya no era jugable. La pantalla mostraba a Bob sentado frente a su televisión. Pero en ella no había dibujos animados. Había grabaciones caseras de mi infancia. Mi cumpleaños, mi primer día de clases, y luego, otras que no reconozco. Imágenes donde estoy dormido, donde alguien me graba a escondidas. Y la calidad de la grabación, es exactamente igual a la del show. Bob voltea a la cámara. Ahora su rostro está derretido, como si fuera cera bajo una lámpara. Mira directamente al espectador y susurra: tú naciste aquí. Fondo de bikini es tu primer hogar. Entonces, la cámara baja. Desciende por debajo de fondo de bikini, más allá del fondo del mar. Y muestra una red de cables, tubos, y pantallas gigantes mostrando cientos de niños. Todos mirando la misma caricatura. Todos con los ojos en blanco. En una esquina, veo un archivo titulado Bikinigenesis /1998 prototipo.vhs. Es entonces cuando me doy cuenta, esto no es un episodio perdido. Es el primer episodio, el original, el que se usó para probar qué tanto podía moldearse una mente desde los primeros años. Y yo fui uno de los primeros en verlo. Por eso me reconoce, por eso Bob me mira, por eso fondo de bikini me recuerda. Desde entonces, no estoy seguro de si sigo despierto. Cada pantalla que toco, cada video que veo, parece mirarme de vuelta. Anoche, una notificación apareció en mi computadora sin conexión. Fondo de bikini /3.exe está listo para ejecutarse. ¿Aceptas tu origen? Acepté. Hice clic en el archivo. Fondo de bikini /3.exe. Pero no se abrió como antes. Esta vez no hubo video, ni sonido, ni entorno jugable. Solo mi cámara encendiéndose sola, y un mensaje en letras blancas sobre fondo negro. Gracias por regresar a casa. El escritorio desapareció, la pantalla quedó completamente en negro. Y lo siguiente que vi me heló la sangre. Mi transmisión estaba siendo vista. Una interfaz similar a la de los antiguos servidores de televisión apareció. Y en ella, una vista de mi propia habitación. Pero no desde mi cámara. Desde arriba, desde una esquina del techo donde no hay ninguna cámara. Y en un pequeño recuadro decía: sujeto, mi nombre real. Estado, activo. Ciclo de estimulación, completo. Contenido cargado con éxito. Bobtest /99 Behavioral Core. Simulación emocional finalizada. Memoria restaurada. Todo fue una prueba. Y yo fui el resultado. La pantalla se partió en 4. Arriba, fragmentos de episodios antiguos de Bob Esponja. Abajo, videos reales de niños viendo televisión, llorando, riendo, durmiendo. En el centro, yo. Grabado en tiempo real. Observado.
Analizado. Una voz distorsionada habló detrás del código en la pantalla. El propósito no era entretener. El propósito era entrenar. Cada personaje, cada color, cada risa, una capa más para moldearte. Tú no viste Bob Esponja. Bob Esponja te escribió a ti. ¿Quién es Bob Esponja, en realidad? Las imágenes cambiaron. Vi los modelos de desarrollo neuronal. Cada personaje tenía un rol. Bob, estímulo de empatía y obediencia. Patricio, refuerzo de impulsividad. Calamardo, rechazo del inconformismo. Don Cangrejo, obediencia a la autoridad por miedo y recompensa. Todos diseñados con precisión matemática. Y cada episodio especial era un test, un examen. Solo unos pocos lo recuerdan. Y tú, sujeto 113, lo has recordado por completo. Se abrió una carpeta nueva. Sin hacer nada, sin tocar el teclado. Fondo raíz, familia. Y dentro, fotos reales de mis padres. Pero más jóvenes, en salas que no reconozco. Con batas blancas, en laboratorios, frente a pantallas con el logo de Nickelodeon en rojo. Una imagen mostraba a mi madre embarazada. En el fondo, una pizarra que decía: no soy espectador, soy producto. Todo encajó. No recuerdo ver Bob Esponja por primera vez. Siempre estuvo ahí, en la tele, en mi cabeza, en mis emociones. Ahora entiendo por qué a veces sueño en animación. ¿Por qué no puedo recordar mi infancia sin escuchar risas de caricatura? ¿Por qué ciertas frases de la serie me hacen llorar, sin razón? Fondo de bikini no es un lugar, es el molde donde nos hicieron. Final del archivo, o inicio. La pantalla se apagó, o eso creí, porque al fondo del monitor, muy tenue, aún parpadea una frase que no puedo borrar. Listo para cargar fondo de bikini /4. Esta vez, ya no verás. Esta vez, entrarás. Acepté, no por curiosidad, no por valentía, lo hice porque sentí que si no aceptaba, jamás despertaría. Presioné Enter, y todo desapareció. Ya no había escritorio, ni archivos, ni sistema. Solo un zumbido grave, como si viniera desde el fondo del océano. Y entonces me di cuenta, ya no estaba frente a la pantalla. Estaba dentro del episodio, no como un avatar, no como un personaje. Estaba allí, yo mismo, en carne y hueso, parado frente a la piña de Bob Esponja. El agua era densa como mercurio. El cielo, completamente blanco. Y no había música, solo un goteo constante. Miré mis manos, eran reales. Mi ropa, la misma de casa. La puerta de la piña estaba abierta. No rechinaba, no vibraba, solo se abría como si supiera que vendría. Entré, dentro no hay habitaciones, hay recuerdos. Cada cuarto no era parte de una casa, eran fragmentos de mi infancia, reconstruidos en la estética del fondo de bikini. El primer cuarto era mi antigua sala, pero con paredes de arena. En lugar de mis padres, estaban Bob y Patricio, viéndome desde un sofá. Pero sus caras no tenían textura, eran lisas, como máscaras de plastilina mojada. Sus ojos, vacíos, y sin abrir la boca, dijeron con una sola voz: fuiste el episodio. Desde el principio, la televisión se encendió sola, y en ella, un archivo llamado final 001/realidad/sujeto 113.mp4. Comenzó a reproducirse. El metraje final duraba 7 minutos. Mostraba una habitación con luces blancas, equipos médicos y pantallas con caricaturas. Una mujer con bata blanca, mi madre, que sostenía en brazos recién nacido. Al fondo, en una pared de metal, se leía: Proyecto Fondo de Bikini, un tiempo objetivo infantil. Uno a uno, mostraban a otros sujetos. Niños que crecieron como yo, todos expuestos desde bebés a Bob Esponja. Con patrones repetidos, estímulos visuales cronometrados, voces codificadas para provocar respuestas específicas. Cada episodio era una fórmula, y cada niño era parte de una red mayor. ¿Para qué? La respuesta estaba en la última escena del video. Una entrevista con uno de los creadores originales del experimento. Su rostro censurado, su voz distorsionada. Querían probar si era posible crear generaciones enteras con recuerdos controlados. Si podíamos sembrarles una nostalgia exacta, y dirigir sus emociones desde el nacimiento. Bob Esponja fue la prueba más efectiva. No fue un show, fue una semilla. Y ahora, muchos han despertado. Pero solo unos pocos logran entrar. Entonces Bob se levantó del sofá. Su cuerpo ya no parecía caricaturesco. Era humano, delgado, cadavérico, pero su rostro aún tenía esa forma cuadrada, como una máscara fundida en carne. Se me acercó, y por primera vez, me habló con una voz real. Era mi voz, pero años más viejo. ¿Quieres saber por qué regresaste? Porque tú no eres espectador. Tú eres el archivo que faltaba. Tú eres el episodio final. Y la pantalla se reinició. Fondo de bikini /final.exe ha sido completado. Gracias por reproducir. Y recuerda esto: si alguna vez escuchas un golpeteo suave en tu pantalla,
favor que el fondo de bikini. Alguien siempre escucha.